¿Audio o es video o es...? Video, lo que le mandé. Ah, bueno. Bueno, estamos en Ligas Revueltas, en una entrevista, una plática más. Estamos aquí con el señor Juan Carlos Beas. ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestro? Pues aquí damnificado, ya nos echamos unos mezcales matutinos, es sábado, entonces venimos prendidos y listos para echar verbo. Anda usted de visita por la ciudad de Oaxaca. De pronto le caemos por acá para recordar los buenos tiempos, ¿cómo no? ¿Usted dónde vive? Yo vivo allá en un lugar que se llama Rincón Viejo, del municipio de Santa María Petapa, muy cerca de Matías Romero, Oaxaca, Okay. En el istmo, del cálido y tórrido istmo de Tehuantepec. ¿Y cómo ve el istmo ahorita? Pues pero muy difícil la situación. Hoy precisamente está llegando el preciso por allá y entonces pues llegó acompañado de mucha Guardia Nacional, de muchos militares y ¿El istmo está militarizado, se podría decir? pues cada vez más y no solamente militarizado, sino que también están llegando ahí grupos armados, grupos de delincuencia organizada, porque donde hay dinero pues hay sopilotes, ¿no? Donde hay cadáveres hay buitres. Vamos con Lalo Aragón. Lalo, ¿cómo es nuestro invitado de hoy, señor Juan Carlos Beas, ¿no? Muchas pláticas, muchas cosas interesantes gusto que nos puede comentar, ¿no? Sí, nos da mucho gusto recibirlo por aquí, hacerle un reconocimiento público por su trayectoria y por su lucha, y por eso nos da más gusto tenerlo por acá. Creo que es importante, usted sabe cómo está acotada la información y no llega completa, y sobre todo los medios se enfocan en otra cosa, entonces creo que es importante tener de primera mano la información para poder conocer un poco más del asunto. Entonces, bienvenido y esperamos informarnos de muchas cosas. Una pregunta de entrada al maestro Beas. Pues habría muchísimas, ¿no? Pero quizás para empezar, una que yo le haría es que el gobierno de López Obrador ha tratado de meter todo en una misma bolsa, ¿no? Es decir, todos los que están en su contra son reaccionarios o son opositores o son conservadores, y se argumenta por ahí que las comunidades están siendo patrocinadas o están siendo influenciadas por verdaderos grupos conservadores. Supongo que en algunos casos es así, y a mí me gustaría saber cómo es el contexto en el Istmo, porque eso se refiere mucho al Tren Maya, ¿no? En el Istmo, ¿cómo está la organización de defensa? ¿Son legítimas comunidades indígenas originarias, o hay una mezcla y sí hay cierto tipo de intervención? Es decir, sí, como un mapa más o menos general, si es posible saber. Gracias, Lalo, por la pregunta. Bueno, pues fundamentalmente lo que podríamos decir es de que no soy agente de la CIA, ¿no? Tampoco soy vegano. ¿Le han dicho que es agente de la CIA? No, pero pues ya falta poco, ¿no? Está tan polarizado y tan maniqueo el discurso oficial que termina uno siendo parte de alguna logia o de un grupo secreto enemiga. Sí, perverso además, ¿no? O sea, se dedican se comen niños y cosas de esas, ¿no? No, la verdad es que el Istmo de Tehuantepec ha sido una zona de disputa de hace muchos siglos, ¿no? Yo diría que antes de la llegada de los hispanos, no de los españoles, sino de los hispanos, pues ya era una zona de disputa. Hay referencias históricas del conflicto entre mijes y aztecas disputándose en la zona de Jaltepec, los chalchihuites, ¿no? Y bueno, pues también ya con el mismo Hernán Cortés le dio interés por dominar la zona como un punto de tránsito hacia Centroamérica, y pues ha estado a lo largo de los años ocurriendo lo mismo. Entonces bajo diferentes gobiernos ha estado generando esos proyectos que buscan ante todo pues dominar territorialmente el Istmo, no solamente con fines de aprovechar los recursos naturales que son ricos de por sí, incluyendo el totopo, el camarón seco y las iguanas, también es rico en el sentido de que ocupa una posición estratégica en los mercados, en el circuito del mercado global. Hay dos puntos a nivel mundial que tienen esta calidad estratégica. Por un lado, el canal de Suez,
y por otro lado el canal mesoamericano. Eso te explica la cantidad de conflictos y las disputas entre las grandes potencias. Bueno, en relación a la pregunta que nos hace el buen Lalo, pues lo que podemos decir es de que en efecto hay una reedición histórica actual en el Istmo, donde pues no son dos grupos los que se están disputando el control del Istmo, son más, por un lado los neoporfiristas, en los cuales ubico al presidente de la República y a... ¿Neoporfiristas? No, es completamente neoporfirista. López Obrador. ¿Por qué lo dice? Pues por el estilo de hacer las cosas, por retomar los proyectos, ¿no? Al estilo de vamos a hacer un decretazo y vamos a imponer, ya no es Pearson, pero puede ser Carlos Hanron, ¿no? Okay. Pero es ese estilo de imponer grandes megaproyectos en nombre del progreso, ¿no? O sea, siguen utilizando lo de la vieja, incluso renuevan la vieja narrativa. La otra parte que es importante decir, otro de los actores es, sin lugar a dudas, la población regional, la cual está muy dividida, ¿no? Hay población regional que pues tiene expectativas y se acuerda del viejo ferrocarril como un medio para llegar a vender naranjas, guetabingui, nanches, café, plátano, ¿no? Y otro sector de la población que dice que pues, le va a provocar afectaciones. Gracias. Espero que esto sea lo que parece ser. Entonces, hay diferentes puntos de vista. Está muy dividida la población del Istmo y parte de eso tiene que ver con el trabajo sucio que hacen algunos grupos de poder. Pero hay un tercer actor, además de la población civil, donde están las organizaciones también, que es el crimen organizado, que ese es otro de los actores que están pesando fuertemente en la región. Permiso, Sí, bueno, Juchitán hasta hace, bueno, no sé si todavía lo siga, pero era como de las 8 ciudades más peligrosas del país, ¿no? Bueno, sigue siendo muy peligrosa, pero en los últimos meses esta peligrosidad se ha ido trasladando a otras zonas del Istmo. Ahí mismo Matías Romero, pues ya empezamos a tener encostalados, mutilados, ¿no? Y pues se pudieran hacer comentarios más precisos, pero tratamos de evitarlos para no poner en riesgo aquí a Rodrigo y sus programas, ¿no? Al rato pues va a aparecer una cartulina. Sí, no, pero, o sea, bueno, para la gente que no lo conoce, porque como que empezamos muy abrupto, sobre el tema. Fuiste muy brutal y Lalo, peor todavía. ¿Quién es usted, don Juan Carlos Beas? ¿Cómo se presentaría con la gente? Bueno, pues regularmente trato de omitir mi vida personal porque sería sujeto a la compadecencia de muchos religiosos. No, pues soy un viejo activista ya, tengo muchos años en la lucha social, me identifico mucho con el magonismo, desde los 15 años alcancé a conocer y amar y a volverme adicto del magonismo, principalmente, más que por la cuestión ideológica, por la cuestión vital, ética, ¿no? De compromiso. Y bueno, también pues transhumante, ¿no? Viajero, soy Géminis, por cierto, padre de familia con un compromiso muy grande, importante, pero fundamentalmente comprometido con las causas perdidas, ¿no? En ese sentido me identifico y también un bon vivant, ¿no? O sea, claro. Sí, pues digo, de nada sirve estar en la lucha y pasar por este planeta y terminarte tomando un mezcal espadín chapa, ¿no? Por lo menos que sea un buen madre cuiche, ¿no? Ajá. O un tobalá, pero verdadero, ¿no? El que te venden en Oaxaca disfrazado como tobalá. Entonces, hemos tenido una larga historia de lucha. Yo ya creo que la primera actividad política que recuerdo fue el paro que hicimos cuando tenía escasos 16 años, cuando fue la matanza del 10 de junio. Yo estaba en primer año de preparatoria y paramos en protesta la escuela, ¿no? ¿Qué escuela? La escuela preparatoria Benito Juárez, o la escuela preparatoria número 1 de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Imagínate por dónde andaba, ¿no?
Y bueno, pues La matanza del 10 de junio, para los que no la tienen presente, ¿a qué se refiere? pues a un ataque que ocurrió por un grupo paramilitar en la Ciudad de México, muy pocos años después de la matanza del 2 de octubre, ¿no? Una matanza terrible, que a muchos de nuestra generación los marcó, ¿no? Más siendo estudiantes, y bueno, nos marcó, al igual que el 68, ¿no? Somos de alguna forma hijos del 68, ¿no? Por un lado nos gustaba Violeta Parra, Led Zeppelin, ¿no? Los Duk Duks, nos jalaba por un lado también a Vándaro, pero por otro lado la resistencia del 68, las Los Duk Duks comunas. estuvieron en Puerto Escondido, de hecho, como una especie de reencuentro. Pero ya yo creo que hace muchos años después, ¿no? Porque a mí No, hace poco. Digo, por muchos años después, porque claro, a mí me sí, tocó sí. escucharlos, deja de decirte, 1970, ¿no? Entonces estaba humeante la tierra todavía en esa época. Entonces, pues es una trayectoria ya larga. Yo llegué a Oaxaca, a Guelatao, en el año 81, 82. Estuve ahí compartiendo un poco el proceso de la comunalidad con las organizaciones de la Sierra Norte. Y después me fui expulsado hacia el Istmo de Tehuantepec, donde desde hace más de 36 años sobrevivo placenteramente. ¿Por qué dice expulsado? Pues porque los fríos son terribles de pronto. No, yo soy más tropical. No sé si me percibes, pero tengo un estilo ahí medio tórrido, problemático, pero me identifico más con los cocos que con los pinos, ¿no? Con los cocoteros, a eso me refiero. Muy bien, entonces usted vino a una actividad sobre el 2006, ¿no? A una especie, ¿nos puede contar al respecto? Bueno, vine a visitar algunos amigos y en efecto el día 25, hace 2 días, 25 de noviembre, la sección 22 nos invitó a ser oradores ahí en un evento muy interesante porque fue más bien lúdico y festivo que desgarradormente memorioso, en el sentido de que el 25 de noviembre es una efemérides, por un lado, muy terrible, ¿no? Lo que ocurrió en Oaxaca hace 15 años, esa tarde, precisamente aquí donde estás, en esta zona, ¿no? Hubo detenciones arbitrarias, gente golpeada, gente torturada, la subieron a golpes, hay fotografías terribles y testimonios. Más de 240 ciudadanos oaxaqueños, muchos manifestantes, pero muchos no manifestantes, fueron secuestrados y llevados por el gobierno agonizante de Vicente Fox a una cárcel de mediana seguridad en Nayarit. Y eso no se debe olvidar, ese fue un acto salvaje, ¿no? ¿Usted formó parte en el 2006? Sí, estuvimos en ese proceso honrosamente, aunque nosotros más bien estuvimos en los dos lugares, estuvimos en Oaxaca, pero mucho en el Istmo, ¿no? Entonces, pues estuvimos en este evento de la sección 22, donde aparte tocaron Tapacamino y la Mare, advertencia lírica que ha crecido muchísimo. Esa compañera pues aventó unos buenos rapeos, también estuvo Son de Raíz y bueno, pues estuvimos ahí con la banda echando un poco de rollo, recordando estos hechos de violencia en contra de la población oaxaqueña, porque al final de cuentas una de las misiones que nos ha sido asignadas por la gran divinidad, por el Supremo Espíritu, ha sido el tratar de mantener viva la memoria, y en ese sentido hemos estado escribiendo algunos trabajos, Rodrigo. De hecho, desgraciadamente con la pandemia de COVID, el año pasado no pudimos dar a conocer, a pesar de que está agotándose aquí el socialismo de los otros, donde hacemos una crítica muy puntual, pero medio rabiosa, neurótica, yo diría, al anarquismo y al marxismo, diciendo que son propuestas filosóficas y científicas provenientes de Europa y que de alguna forma no consideran los valores, las aportaciones de lo que nuestro buen amigo, el baterista metalero Martín Barrios, denomina el anarquismo de los masehuales, ¿no? O sea, ¿y eso qué significa? El anarquismo de los masehuales. El anarquismo de los masehuales es el anarquismo nativo, la comunalidad, es decir, no es anarquismo que se aprende leyendo a Proudhon, a Bakunin, o sufriendo con los desgarradores testimonios de los mártires de Chicago, o las historias de amor perverso de Emma Goldman, ¿no? Sino son las prácticas que
en muchos lugares del mundo se han estado realizando como formas de apoyo mutuo, formas de autonomía también. Entonces tenemos pues experiencias de ese tipo, incluso en la Francia actual, ¿no? En Nigeria, obviamente en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en muchas comunidades de México todavía. Y una tesis que planteamos que de pronto les provoca escozor, rabietas a estos sujetos teólogos del socialismo europeo, es que les digamos que al final de cuentas, aunque les cueste mucho trabajo reconocerlo, nociones como el federalismo, como la crítica a la propiedad privada, todas las propuestas alternativas que reivindica de pronto marxistas y anarquistas, tuvieron su fuente en las comunidades precolombinas. Por ejemplo, Liceo Reclus, ¿no? Un afamado geógrafo anarquista, pues cuando era joven y amaba, estuvo con los Uguas allá de Sierra de Santa Marta, ¿no? También el príncipe don Pedro Kropotkin, de venerable presencia, pues al final de cuentas, siendo joven y también coincidiendo la juventud con el amor, tuvo la posibilidad de toparse con comunidades siberianas, donde practicaban muchas formas de intercambio, el potlatch, que es decir, desparramar la riqueza. Y bueno, pues ese libro trata de todo eso, incluso hace una crítica a nuestro queridísimo, amado y eximio Ricardo Flores Magón, donde dice que de alguna forma perdió sus raíces, ¿no? Pero, de alguna forma, Benjamín Maldonado, que de pronto es bastante crítico también, hace esa aportación. ¿Por qué perdió sus raíces? Porque al final de cuentas, él, en un artículo que es muy famoso, que se dice se llama El pueblo mexicano es apto para el comunismo, dice, en México hace 20 años o 30 años todavía era posible el socialismo, porque había los calpulis y la gente lo practicaba. Él perdió esa visión porque precisamente en la Mazateca, donde nació don Ricardo, en la época de Juárez, pocos años antes de su nacimiento, se había impulsado la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos y se había privatizado las tierras de las comunidades mazatecas y se había introducido violentamente el cultivo de café. Entonces, cuando Flores Magón es niño y su padre le comenta la historia, se está dando cuenta de que se perdió esa tradición de comunalidad, en buena medida, de propiedad comunal. Sin embargo, esa propiedad siguió existiendo y de alguna forma permitió el acercamiento del magonismo con las luchas de otros pueblos rebeldes, ¿no? Indígenas, en este caso los yaquis, los yoemes, los lloremes, los rarámuris, los paipai, los quiliguas, ¿no? Entonces hubo muchas luchas donde el magonismo se liga a los pueblos indígenas, pero tiene que ver más que con un instinto, que con una visión, ¿no? Entonces, ese es este librito, sí. ¿Este libro lo coordina usted? Lo coordino yo. Pero ¿quién escribe? O sea, ¿quiénes participan? En este libro escribe un baterista metalero medio satánico que se llama Martín Barrios. Él es de Tehuacán, Puebla, ¿no? Hijo de la abogada de pueblo que acaba de fallecer, Conchita Hernández. También Benjamín Maldonado, ¿no? Un maestro reputado acá en Oaxaca. También el historiador oaxaqueño, el diseñador oaxaqueño Juan de Dios Gómez, ¿no? Entonces, y hay una pequeña aportación de un historiador juchiteco muy interesante que se llama Gubicha Guerrero, ¿no? Que a contrapelo de todos los oaxaqueños le hace una crítica feroz a Benito Juárez, ¿no? Y encuera a Benito Juárez y eso puede provocar que lo linchen, por lo cual ya emigró a Guerrero, ¿no? Porque hablar mal de Benito Juárez en Oaxaca es una herejía, ¿no? Decir que Benito Juárez mandó quemar a Juchitán, o que disfrutó en silencio el fusilamiento, la ejecución de 500 yaquis, es algo doloroso, pero es cierto. Y en esta misma lógica de perder el tiempo investigando y aprovechando el tiempo en medio de la pandemia, escribimos otro libro, que es se llama Contra la historia del poder, donde cuestionamos
ritos, los usos, los enfoques de la historia oficial. ¿Son ensayos? Es una, yo podría decir que más bien es como una exhalación, ¿no? Porque eso de ensayo a mí me cuesta trabajo, no soy muy disciplinado, generalmente no verifico en qué página viene tal referencia, sino que lo retomo y ya, si alguien se interesa que lo busque por Google, ¿no? Ya sin ese plan. Este librito lo que busca es cuestionar el enfoque de la historiografía oficial desde la colonia hasta el Daddy Sugar de México ahora, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Daddy ¿no? Sugar, ¿por qué le dices Daddy Pues Sugar? porque hay una parte de las tesis que manejamos en este libro es de que ha vivido la población de los Méxicos, porque hay muchos Méxicos, ha vivido una situación de tanta desvalencia, de tanta violencia, de tanto sufrimiento, que está esperando regularmente la presencia de un Mesías, de un patriarca que venga a rescatarlos, ¿no? Y hay muchos momentos en la historia, ¿sí?, donde aparecen esos Mesías, ¿no? Al final de cuentas, don Porfirio Díaz, que pues, era gacho para muchos, pero para el grueso de la sociedad era el padrecito, le decían el padrecito, era un tipo bastante estricto, pero de alguna forma le daba una imagen de seguridad a la población, ¿no? Paternal, ¿no? Paternal, sí, paternal, estricto, pero gacho, pero pues masacra a los rebeldes, pero pues nos trae modas de París, ¿no? Entonces es buena onda en ese sentido. Nos trae ferrocarriles, fábricas ingleses y de pronto algunas pues buenas marcas de champán francés, ¿no? Por otro lado, pues está desde luego Plutarco Elías Cañes, el jefe máximo también, ¿no? O sea, ahí esa, y luego el Tata Lázaro, no sé si te das cuenta que ahí esa, ya nada más falta, yo digo que en este libro, que puede ser una consecuencia inconclusa de una mente muy desviada, digo que los mexicanos estamos en tal nivel de descomposición ya, que falta, lo único que falta ya para llegar a esta situación plena de descomposición es que ante la inminente muerte ya de Vicente Fernández lo tratemos de canonizar, ¿no? ¿A Vicente Fernández? Sí, porque representa a un anciano protector, popular, ¿no? Que sustituye desde luego la figura de Pedro Infante, que ya es bastante de moda, ¿no? Entonces ahora Vicente Fernández, que está con un pie en el sepulcro, ¿no? Entonces pues, puede ser canonizado como un ejemplo del machismo patriarcal mexicano, ¿no? Conformista, pero al final de cuentas bravío y simpático, ¿no? Entonces, es parte de las tesis provocativas. Por otro lado, hablamos de algunos procesos que son todavía muy ignorados, pero que son importantes. Por ejemplo, el caso ya muy reciente, a principios de los años 80, en Oaxaca, el surgimiento de la comunalidad. Es una propuesta alternativa, yo la retomo porque maneja esos valores que comentamos en el libro El socialismo de los otros. Y en ese sentido me declaro que yo fui marciano, ¿no? También aquí la vecina fue marciana. Es decir, una generación de exóticos sujetos atraídos por Oaxaca de los principios de los años 80, ¿no? No necesariamente por los hongos allá de Huautla, lo cual también nos atrajo, pudiéramos decir, pero hubo cierta atracción en el Oaxaca de aquella época, después del movimiento de Zárate Aquino. ¿Lo exótico? No, no es lo exótico, yo creo que había un proceso en embrión en Oaxaca en esos momentos que era de alguna forma la atracción y que creo que todavía la Oaxaca de ahora no valora lo suficiente. Y que tiene cada vez más, pero mucho como folclore, ¿no? Ah, mira, hacen tequio, ¿no? Ah, mira, no, permítame, ya aquí me está entrando la realidad. Había como muchos valores, incluso la indianidad en aquella época tenía un sentido, pues, entre exótico, pero también era una forma de rechazo, ¿no?, a lo que se estaba imponiendo cada vez con mayor fuerza en México, ¿no? Acuérdate que en esos años, en esos primeros años de los 80, Huatulco todavía no existía, ¿no? O sea, no solamente era atraído como un sector perverso, subversivo, sino también se estaba atrayendo cierto tipo de inversiones, ¿no?
y convirtiendo a Oaxaca, incluso a la ciudad de Oaxaca, en un emporio turístico donde la gente de Oaxaca ha sido desplazada realmente, ¿no? Pero en fin, entonces relata un poco esa historia y habla de algunos personajes, varios de ellos ya fallecidos, ¿no? Como Floriberto Díaz, como Álvaro Vázquez, también que ya falleció. Entonces, ¿quiénes son Floriberto Díaz y Álvaro Vázquez? Pues son pues de los impulsores primeros de esta propuesta alternativa que rescata los valores de la comunalidad, del tequio, del sistema de cargos, de la defensa del maíz, y ese proyecto nativo fundamentalmente de la Sierra Norte de Oaxaca, de pueblos chinantecos, zapotecos y mijes, fue acompañado por un conjunto de actores externos a Oaxaca que se asimilaron o fueron asimilados a este proceso y que en términos genéricos se les llamaba los marcianos, ¿no? Y de ahí surgieron muchos procesos, de este proceso de la comunalidad surgen muchos procesos organizativos que van a aparecer en los siguientes años, ¿no? Entonces, desde las comunidades forestales en la Sierra Norte, organizaciones como UNOSCO, como CISONI, como las asambleas de autoridades mijes, hay todo un proceso que todavía no se aborda de manera integral. ¿Se puede decir que todo esto se desemboca en el 2006? Es parte del 2006, es parte definitivamente del 2006. Apenas recordábamos antier, que después de la masacre, de los hechos ocurridos en 2006, en noviembre, el 25 de noviembre, todavía 3 días después en Oaxaca, una Oaxaca militarizada, ocupada por la Policía Federal Preventiva, por golpeadores, por porros, todavía se logró hacer en la Iglesia de los Pobres un encuentro de pueblos indígenas, que tuvo la posición en contra todavía del tirano Ulises Ruiz. De esa reunión la gente tuvo que salir en parejas, solos, porque había muchísimas amenazas, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver, es parte de este proceso y también se engancha con el proceso que viene del año de 1977. O sea, la historia, y es parte de lo que también... La caída de Sara Tequino. Exacto. La historia no son procesos separados, ¿no? Sino que es como una serpiente que va dando una espiral y que en algún momento puede llegar a morderse la cola, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre la caída de Sara Tequino del gobernador? Bueno, mira, yo era un niño, sí me enteré, incluso yo estuve en Oaxaca poco tiempo después. Oaxaca estuvo militarizado en esa época, ¿no? Muy cerca de aquí, a unas 6 cuadras de aquí, fue la agresión a la marcha de marzo del 77, donde murió un trabajador, y se dispersó el movimiento, y de ahí comenzó una situación muy grave porque cayó el gobernador Sara Tequino, pero encumbran como gobernador a Eliseo Jiménez Ruiz, que era el militar que había orquestado las matanzas allá en la persecución a Lucio Cabañas. Y se desata un proceso muy parecido al que ocurrió en el año 2006 y 2007, que es que muchos oaxaqueños opositores a los gobiernos y que habían participado en esos movimientos terminan yéndose a fuera de Oaxaca, ¿no? Yo llegué a encontrar el año 78 todavía algunos oaxaqueños como Ernesto Velázquez viviendo allá en Mérida, Yucatán, ¿no? O sea, por decir algo, no podían regresar. Entonces, este librote o librajo, que va a salir ya la próxima semana, refleja pues historias muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el de aquellas afrodescendientes que fueron decapitadas en pleno Zócalo de la Ciudad de México hace 4 siglos por protestar, o las brujas que fueron... ¿Cómo está eso, señora? No, es que ese es uno de los casos muy interesantes, poco conocidos de la historia de México. En Veracruz se levantó un tal Gaspar Yanga, ¿no? Y entró tal pánico entre la población española principalmente y los criollos, que cuando veían un moreno les daba temor, ¿no? Entonces, un poco como para calmar esa creciente rebeldía de la población africana en México, hicieron una cacería de brujas y ejecutaron a 22 africanos en el Zócalo de la Ciudad de México, pero a las mujeres las acusaron de brujería, ¿no?
No se sabe los nombres de ellas, ¿no? Pero otro de los aspectos de este libro es que rescatamos mucho esa visión de la mujer como actriz de la historia de México, pero no como Josefa Ortiz de Domínguez o Sarita de Madero, no, reivindicamos historias como la Güera Rodríguez, que era una hija de tal por cual, era muy brava esa mujer, o también el caso de una transgénero que llegó a ser zapatista y que llegó a ser veterana de la Revolución reconocida, ¿no? Cosas que de pronto en la historia de México, pues, ¿cómo vas a hablar de una militar transgénero que recibe una pensión del ejército mexicano, ¿no? Eso no era algo políticamente correcto. Entonces hablamos hay muchas anécdotas, la mulata de Córdoba, también hablamos obviamente de un personaje que me fascina, que es la Santa de Cábora, no sé si hayas oído La Santa de Cábora. No me digas. No, estás muy lejos de la paranormalidad de este país. La Santa de Cábora, Teresa Urrea, fue una joven hija mestiza, pero hija de una mujer indígena, y su nana, su cuidadora, fue una curandera indígena, y ella a los 16, 17 años hacía curaciones milagrosas, era partera, curaba con las manos, pero aparte tenía la capacidad de leer el futuro. Entonces ella recorría y se aventaba profecías, pero las profecías eran completamente milenaristas, ¿no? O sea, recorrió Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, ¿no? Y se convirtió en tanto peligro después de la rebelión de los Tomoches, que fue una rebelión que fue masacrada por el gobierno porfirista. Ella huye a Arizona, ¿no? Y ahí se liga con los magonistas. Muere a la edad de Cristo, pero es una historia terrible porque se involucran pasiones muy cabronas. Con perdón, puedo utilizar palabras enérgicas, Sí, claro que sí. porque luego no sé si eres bien portado y entonces... No, aquí Lalo dice un chingo de groserías. Bueno, menos mal que es una persona normal. Fíjate que era tan peligrosa la Santa de Cábora que le ponen una trampa cabrosísima. La enamora un yaqui, sí, pero que es un doble agente, lo manda Porfirio Díaz, sí, para enamorar y seducir a la Santa de Cábora, y se casan, pero en la noche de bodas la trata de matar y ella huye, ¿no? Alcanza a huir y se salva. Bueno, ella muere muy joven, ¿no? A los 33 años. Hizo muchísimo trabajo de agitación, hubo rebeliones indígenas que la invocaban, ¿no? Es que, como dijo la Santita, ¿no? Que curaba y decía el futuro. Y aparte se ligó con los magonistas, que es muy interesante también esa parte de la historia. Pues resulta, ni más ni menos, que está enterrada en el panteón de Clifton, Arizona. Y todavía la gente hoy va al panteón a recoger tierra del panteón, porque dicen que después de que murió, no se sabe cuál es su tumba, pero ahí dicen que hay una tumba de la cual brota un aroma a rosas, ¿no? Entonces, esa es la historia de la Santa de Cábora, y como ella hay cantidad de personajes exóticos que la historia oficial pues no lo reconoce, porque aparte la memoria es subversión, es desprecio por los poderosos, es perversión, ¿no? El caso, por ejemplo, de las prostitutas del puerto de Veracruz, que el próximo año se cumple ya 100 años, ¿no? ¿Sí sabes de esa rebelión? Me lleva la... ¿Dónde estaba Rodrigo en los años 20? Tú? No, pues bueno, no sé dónde andaba. Yo tampoco, no, pero es parte de lo que tenemos que rescatar. Claro. Hubo un movimiento de protesta muy fuerte, que yo le llamo la Comuna del Golfo, y que el año próximo vamos a hacer algunas actividades muy interesantes, ¿no? Ningún desnudo artístico, pero sí algunas actividades interesantes. En el puerto de Veracruz hubo una rebelión en contra de los inquilinos, en contra de los arrendadores, y una rebelión de los inquilinos que reclamaban que las rentas bajaran, ¿no? Entonces, a ese movimiento se sumaron las prostitutas, ¿no? Y una parte muy climática de ese movimiento es cuando ellas avientan los colchones a la calle y amenazan
de que si no bajan las rentas, ¿sí?, van a practicar uno de los oficios más antiguos, creo que el de la guerra es más antiguo todavía, en la vía pública. Imagínate para la moral de aquella época decir que vamos a ejercer la prostitución en la vía pública porque las rentas son muy caras. Entonces es una rebelión que encabeza las mujeres, pero donde hay la participación de un tuerto, ¿no?, que es Herón Proal, que tiene una historia muy caótica entre amor, alcoholismo, rebelión, cárcel, bueno, pero al final de cuentas lo más importante es que este movimiento es encabezado por un grupo de mujeres, y hay una mujer muy joven, ¿sí?, que tú ves la fotografía de ella y dices, no es posible, es una mujer de trenzas muy largas, delgadita, morena, ¿no?, pero que tenía la fuerza como para derribar de un garrotazo a un policía, ¿no? Entonces son las historias de hombres y de mujeres cuyos nombres la gente no recuerda, en situaciones que están pasando al olvido, pero que no están pasando al olvido y con eso quisiera terminar, no están pasando al olvido porque a la gente le guste olvidar, porque existe una historia oral, algunas cosas que reflejo aquí son parte de la historia que no se ha olvidado, que se ha transmitido de generación en generación, pero al gobierno sí le gusta y se le necesita que lo olvidemos, ¿no? Entonces la historia oficial te habla de grandes momentos, de grandes situaciones, de grandes varones, de luengas y blancas barbas, pero resulta que esa no es la historia, es la historia que nos quieren imponer, y entonces estamos tratando de rescatar la historia del contrapoder, la historia que viene de abajo, que se burla, que se divierte, que se expresa en fotografías como las de, pues, podemos hablar de los hermanos Mayo, pero también de Jorge Acevedo, ¿no?, que tiene excelentes fotografías y lo reivindicamos en el libro. En música, como pueden ser los corridos mexicanos o las canciones de Mare, Advertencia Lírica, ¿no?, o en cine, pues desde las películas del Indio Fernández, ¿no?, o la danza como Nelly Campobello. O sea, la historia son muchas cosas menos lo que nos están vendiendo. ¿Cómo se fue enterando de estas historias? ¿Las fue buscando? ¿Se las fueron contando? No, al principio te dije que soy un maniático de las causas perdidas y tengo que encontrar las raíces de por qué tengo esa afición por las causas perdidas, ¿no? Pero precisamente todo ese montón de locuras, de causas perdidas es lo que ha permitido que poco a poco vayamos ganando algunos derechos. ¿A qué llama causa perdida? Yo llamo a las causas perdidas a las causas que no son del poder, ¿no? A las causas que no son del dinero, a las causas que todavía invocan la justicia, valores morales, la solidaridad, la hermandad, lo cual en ese tiempo y en este lugar no dejan dinero, ¿no? Entonces, le llamo causas perdidas a un montón de situaciones que nos llevan a entender que el futuro no está arriba, sino que está aquí y ahora, como esa canción que dice que el infierno está por todos lados, ¿no? Concatenando esto con la situación actual de Oaxaca, ¿usted cuántas causas perdidas ve? Híjole, a la vista? Pues la de Salomón. No, ¿Cómo es una causa perdida? No sé, pues quién sabe. Voy a tomar ¿me permites decir un pequeño gustito, por favor? Porque lo que me refiero es que, retomando este tema del Istmo de Tehuantepec, del corredor transísmico, lo que usted decía, hay una división en cuanto a opositores y no opositores, pero a la larga, si esto se llega, que se va a dar, porque ya no es una política de Estado, además es una obra que ya es de seguridad nacional, pues, ¿no? Entonces, se hace, y ya se está haciendo. ¿Qué tipo de implicaciones negativas y de atraso, de falso discurso? Yo soy enemigo de los fatalismos, aunque de pronto sí consulto astrología china, ¿no? Eso de que ya se va a hacer porque es decreto presidencial y porque al gran patriarca se le ocurrió, hay cosas que son imprevisibles. Por ejemplo, obviamente el montón de empleados dicen que las obras están muy avanzadas y se está haciendo, ¿sí? Dicen que van un 70%. No, pero ¿Usted cómo ve? No.
Pero a veces no porque se estén impidiendo los trabajos o porque técnicamente sea muy difícil, sino que por con tal de ahorrar dinero están acarreando piedra que tiene al contacto del agua del mar una reacción que está provocando que se pierda el 40% del material sólido, ¿no? Y si están hablando del 70%, a lo mejor es el 32%, pero eso solamente lo maneja un técnico, no un político. Aquí al final de cuentas, yo creo, sin ser fatalista, que va a haber aspectos que sí van a avanzar, pero va a haber otros aspectos que no van a avanzar. ¿Sí? Decir que con un rompeolas tú vas a poder hacer que llegue un barco Transpanamax a Salina Cruz, ¿sí? O que llegue un barco de gran calado al río Coatzacoalcos, al puerto de Pajaritos, es una... Aunque ya desde hace 20 años hay ferrobuques que van de Coatzacoalcos a Mobile, Alabama, ¿no? Pero no es algo práctico, digamos, no sé. Pues salen todos los jueves y llevan cerveza, llevan azufre, llevan madera, pero no es nada práctico, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay una crisis global de containers ahorita, ¿sí? O sea, parte de la inflación global que hay en estos momentos es que de pronto a alguien se le ocurre bloquear el canal de Suez y se desquicia Europa, ¿no? Pero alguien también pierde la capacidad de producir chips, ¿sí?, electrónicos, y se desquicia la producción automotriz en las maquilas de México. Yo lo que sí pienso es de que hay muchas variables que no están siendo tomadas en cuenta, tanto naturales como económicas, como históricas, como sociales, ¿no? Creo que sí va a modernizarse el ferrocarril, de hecho están avanzando los trabajos, porque al final de cuentas es un proyecto que en la narrativa local no tiene malos recuerdos, ¿sí? O sea, pero, por ejemplo, las zonas industriales donde lleguen los chinos a trabajar con mucha gente de Guatemala y eso, yo lo veo más difícil, ¿no? Hay un tema que es muy importante. ¿Por qué lo veo más difícil? Como que... Porque la cuestión no es tan sencilla en una zona muy convulsa que lleguen las empresas extranjeras. Han llegado y se han tenido que ir. ¿Se refiere al crimen organizado? También. O sea, han estado llegando, no quiero decir quiénes, porque luego al rato... Sí, no. Te van a venir a cerrar el changarro. No, Ya no tiene la culpa aquí Rodrigo por andar y No. No, pero hay muchos factores ahí que tienen que ver con la viabilidad de un proyecto de este tamaño, ¿no? Este proyecto no es nuevo, yo por eso inicié diciendo que es neoporfirista, ¿no? Porfirio Díaz lo inició, hizo el ferrocarril, hizo los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz. También se hizo todo este descarriate de entregar más de 2 millones de hectáreas a las empresas deslindadoras extranjeras, pero yo creo que en parte este proyecto va a funcionar, pero en parte no, porque lo que se está planteando como una alternativa, ¿sí?, al canal de Panamá, que está ya saturado, es cierto, pues también se lo están planteando los chinos en Nicaragua y van muy avanzados con el canal del río San Juan, y también con la supervía del Triángulo Norte de Guatemala a Puerto Barrios. Entonces, no es el único proyecto, lo que pasa es que de pronto... ¿Y por qué esta prisa del presidente Obrador de que Porque, al igual que muchos de nosotros, ya está bastante senil y quiere dejar una huella, ¿no? O sea, y chance no se vaya a reelegir, aunque hay voces que ya están levantando la mano para decir que se quede nada más 12 años más, ¿no? Que pues es una amenaza terrible. Ajá. En ese sentido, Ya concluyendo, ¿no? Porque ya... ya se quiere ir. No me quiero ir, lo que pasa es de que vamos a aburrir a la audiencia. No lleguemos a la hora, mire, estamos a 17 minutos, 15 minutos de la hora. Ah, bueno, estamos bien. El asunto, el aspecto de, aquí hemos comentado esta situación de que esto es una avanzada del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que no es un proyecto que ya, como usted decía, sí. ¿No? Lleva siglos, pues, no mucho tiempo planeándose, y en ese sentido que... Ajá. Sí. ¿Qué tan parte del concierto mundial es esto, de esta guerra económica entre Estados Unidos y Completamente, al final de cuentas, muchos queridos compatriotas piensan que López Obrador es el presidente de los mexicanos, ¿no? Pero don Andrés es el operador del gran capital mundial. Lo que no pudieron hacer los neoliberales lo están haciendo los populistas. ¿Y a qué me refiero? La información secreta del corredor interoceánico. Chan.
Órale. Vámonos. Mirage Energy, Northern Hemisphere Logistics, grandes empresas tejanas que construyen gasoductos. Hicieron en el mes de junio apenas una alianza estratégica donde acuerdan invertir 800 millones de USA dólares, ¿no? Podrían ser canadienses, pero son dólares de Estados Unidos, para construir un gasoducto entre Pajaritos, Minatitlán, México, y Salina Cruz, Oaxaca. De pronto, al istmo de Tehuantepec aparecen personajes de una empresa que se llama Temura, ¿no? Que tiene denuncias por corrupción, tratando de hacer un estudio prospectivo sobre un gasoducto. La CFE, Comisión Federal de Electricidad, y el gobierno mexicano tienen capacidad de construcción y de financiera de 16,000 millones de pesos para construir un gasoducto. No lo tienen. Aquí la cara la está dando López Obrador y la Comisión Federal de Electricidad, Temura, pero atrás están esas empresas norteamericanas. El dinero de las empresas totalmente. Se habla de que Constellation Brands ya dejó de construir su cervecería allá en Mexicali, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque sigue la obra. Sigue la obra. A pesar de que la consulta y que López Obrador, no, sigue la obra. Pero lo más grave, sí, es que van por dos. Entre Sistepec y Veracruz se está planteando construir otra cervecera, ¿no? Porque si algo tiene futuro en este planeta decadente es el alcohol, ¿sí? Entonces, la industria del alcohol, pues es otra empresa transnacional con todas las facilidades fiscales y utilizando recursos públicos para hacer infraestructura que se va a establecer o pretende establecerse en el istmo de Tehuantepec. Esta semana ya comenzó a licitarse una empresa regasificadora dentro de la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz. ¿Con qué capital? ¿Con qué capital? No aparece en el presupuesto de egresos de la Federación 2021, tampoco aparece en el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Se necesita ser un poco suspicaz y tomar mezcal, Lalo, para... Te agradezco, está bueno, ¿eh? Bueno, pues, así las cosas, Rodrigo, con este país y con estamos viviendo una época de tanta simulación, ¿sí? Y creo que los mexicanos tenemos una tendencia, una fascinación por el autoengaño. El autoengaño, nos fascina engañar. O sea, que todo esto se trata de un autoengaño, la popularidad de Obrador. Completamente. Se mezclan otros factores. Ya te dije la necesidad de tener un padre protector, ¿no? Pero en sí, así las cosas. Es un país donde la simulación, y Flores Magón no estaba equivocado cuando en 1911 decía que la revolución corría mucho peligro, la revolución social corría mucho peligro por esa afición que tenían los pueblos de México a seguir a un caudillo. El esclavismo es como el propósito final de esta andanada del gran capital, digamos. Bueno, es un nuevo tipo que de... los pobres sean definitivamente todos pobres y los ricos sean los únicos ricos. Yo creo que la aportación del situacionismo en el Mayo francés, ¿no? Cuando se habla de la cosificación y de la mercancía y de la nueva religión que es el consumo, nos está hablando de una nueva forma de esclavitud, ¿no? Y pues ya la gente los domingos ya no va a la Soledad, sino se va a alguna plaza comercial, ¿no? O sea, hay un nuevo tipo de esclavitud. Antes había tiendas de raya, ahora te quedas endeudado toda la vida con Coppel, no, ya no quiero hacer publicidad, algunas tiendas que son muy cercanas al presidente actual. La Coppel era de los priistas, ahora es Salinas Pliego, ¿no? Entonces sí, la esclavitud sigue, pero tiene otras formas, se expresa de otras maneras y... Dentro de estos parámetros, ¿en qué se convierte entonces la resistencia? Pues en una locura, en una necedad, en una pasión y en una causa perdida todavía. Porque te digo, al final de cuentas está resistiendo contra capital transnacional, contra la necesidad nacional de contar con un patriarca o con un caudillo, con la división de las mismas comunidades, la pérdida de valores, contra el crimen organizado. Entonces hay muchos factores, muchos actores, muchos elementos en contra, lo cual te hace decir que la resistencia, pues hay que preguntarle a algunos compañeros que han perdido la vida, ¿no? En esto, Samir Flores,
que le creyó creo que le creyó a López Obrador, mi amigo Samir, ¿no? Porque si López Obrador en campaña dice que la termoeléctrica de Huesca es una locura, y se opone Samir Flores a esa termoeléctrica, y cuando toma el poder López Obrador le dice no, esa termoeléctrica sí va, y a los 3 días, como bien decía Lalo, lo acusan a Samir de ser un reaccionario, y a los 3 días lo matan. Es una locura entonces. Pero hay un amor por la locura, una afición por la locura y una necesidad por la locura, porque si no fuera por la locura, yo creo que estaríamos peor todavía. Una pregunta final, maestro Beas, Lalo, con estas amargas palabras nos acaba de... No, tengo por lo menos 3. Sí. Yo digo que sí aguanta la gente. ¿Sí crees? Yo creo que sí. Respecto al libro de El socialismo de los otros, creo que el gran problema para no caer en la categoría europea, digamos, el gran problema de los movimientos sociales progresistas de izquierda que están en contra de la hegemonía, es decir, no quiero caer en lo que se está explicando, ha sido que nunca se han puesto de acuerdo, que siempre se están peleando entre ellos. Los comunistas se pelearon con los anarquistas, los comunistas, los marxistas, digamos, los comunistas marxistas se pelearon con los anarquistas, hasta la fecha creo que siguen peleados. Hay movimientos de izquierda que no tienen acuerdos, digamos, para de alguna forma tratar de consolidar una plataforma básica, ¿no? de principios que los pueda llevar a la unión. Y por el otro lado, la derecha, el capital, la gente que le gustan los privilegios, la acumulación, los defensores de la propiedad privada, de este sistema, ellos sí se unen muy fácilmente. Ellos han podido encontrar la forma de tomar los acuerdos necesarios para llegar al poder y mantenerse en él. En oposición, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los progresistas, no hemos podido llegar a esa situación. Y lo menciono un poco con el libro, porque creo que nos hemos dedicado más a marcar diferencias que a marcar puntos en común, y creo que eso es lo que nos condena a la derrota permanente. Entonces, en este contexto, existe la esperanza de que un día los que estamos de acuerdo en muchas cosas y estamos en contra de la hegemonía, podamos ponernos de acuerdo para hacer un frente común, ¿o es imposible? Mira, esta es una pregunta así, casi me lleva a ponerme bien cristiano. Levantemos las manos, hermanos, y démonos la paz. Aquí hay una cuestión que en parte tiene razón, ¿no? O sea, nos vamos a la famosa Revolución Española, y al final de cuentas el conflicto no se da solamente entre marxistas y anarquistas y franquistas, sino también entre los mismos marxistas, ¿no? O sea, el 37, en mayo, en Barcelona, los stalinistas, a los primeros que le dan cuellos a los trotskistas, ¿no? Del POM. Yo creo que sí hay algo de eso, y que tenemos también enseñanzas de que cuando hemos caminado juntos, perdemos juntos, pero de manera más divertida y honrosa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, o ganamos. En el año 2012 ganamos una lucha muy importante en Oaxaca en contra de una empresa transnacional que pretendía construir un parque eólico en la Barra de Santa Teresa, ahí en San Dionisio del Mar. Ahí nos juntamos todos, pero ahí fue la fuerza de la comunidad que nos dijo: a ver, hijos de Suchilapa, Guerrero, aquí nadie de protagonismo, nadie de que va. Aquí el primero que empiece a jalar agua para su estanque se va para afuera. Y ahí toda la bola de organizaciones y pueblos y solidarios estuvimos en eso y ganamos, expulsamos. Pero la siguiente lucha, que no fue marxistas contra anarquistas, ni católicos contra pentecostales, ni eso, fue la de otro parque eólico, ¿no? En Juchitán. Y en la primera reunión para enfrentar ese parque eólico fue una rebelión y una controversia de juchitecos contra juchitecos. Ahí el problema que nos
es el poder, la disputa por el poder, la necesidad de tener el poder. El problema es el poder vuelve locos, ¿no? Ahí no es un problema de que unos contra otros, aquí el problema es el poder, ¿no? Y mientras esté de por medio la disputa por el poder, o exista la noción del poder, esas divisiones van a existir, ¿no? Sin embargo, en los hechos, y actualmente en el caso del corredor interoceánico, habemos algunos actores con planteamientos ideológicos muy contradictorios, muy dispares, que estamos caminando juntos con respeto, ¿no? O sea, vamos por ahí, ¿no? Y aunque yo sea budista y tú seas cristiano o testigo de Jehová, por ahí vamos, ¿no? Mientras estemos peleando contra enemigos comunes. Yo creo que tu reflexión es importante. También la burguesía tiene sus contradicciones y las resuelven con algunas guerras mundiales. No pienses que son pura confraternidad, ¿no? Pero aún así en las guerras mundiales ellos se ponen de acuerdo, pues, ¿no? O sea, a lo mejor hay dos bloques, pues, pero los franceses con los ingleses y los griegos se ponen de acuerdo y van contra los alemanes, los italianos y los japoneses, pero hay como que más consenso, ¿no? Bueno, hay una teoría ahí muy exótica que dice que al final de cuentas había un acuerdo entre Hitler y Churchill para acabar con los judíos, pero no sé si sea cierto. Aquí a lo que vamos es fundamentalmente a que lo que concita las divisiones tiene que ver con el poder genera capital, y mientras no surja la disputa por el poder podemos caminar juntos, pero ¿qué pasó en la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa no la hicieron los bolcheviques eran una minoría, tenían mucho más fuerza los social revolucionarios de izquierda, los mismos anarquistas. Sin embargo, un pequeño grupo decide apoderarse del control del proceso y de manera siniestra, perversa, lo destruye, pues. Y Stalin, con respeto por la camiseta que traes, no fue producto nada más de un tipo abusivo del poder. El huevo de la serpiente estuvo presente desde que alguien se decidió controlar al soviet de Petrogrado, ¿no? O aniquilar a los magnovistas en Ucrania, o acabar con la rebelión de Kronstadt, ¿no? Entonces, la historia es importante, y lo decía en el acto, para concluir ya, porque... Bueno, entonces estas preguntas, esa fue la primera, ¿no? A ver, venga. Ser abusivo, a ver. Sí, la segunda es, coincido en la lectura que hace de López Obrador, ¿no? Es decir, es otro neoliberalista, es un autoritario, un mesías. En la parte en la que no coincido es que sea peor que el priismo y que el panismo. Entonces, eso me pone a mí, estoy hablando de una experiencia personal y más que una pregunta es un consejo, ¿no? Eso a mí me ha puesto en una situación muy difícil porque desgraciadamente el contexto mediático y la opinión pública se ha dividido en dos partes. No ha habido el análisis a profundidad respecto de cada uno de los puntos. Entonces, o uno está de un lado o uno está en el otro. Lo dice López Obrador, pero nosotros mismos como ciudadanos creo que estamos cayendo en ese juego. Entonces, al final, aunque coincido con usted y con muchos compañeros, me he visto la necesidad de defender a López Obrador, porque yo estoy claro que existe una reacción verdadera, una derecha verdadera, un fascismo verdadero, que es el principal, digamos, interesado en que López Obrador caiga. Esa es mi opinión. A lo mejor no está usted de acuerdo. No, en parte comparto, ¿cómo no? Y entonces yo me quedo así y la verdad es que hasta me enojo conmigo mismo porque defiendo cosas que no tendría que defender, pues que no quisiera defender, pero entiendo que hay un mal mayor. A lo mejor soy pragmático. Entiendo que hay un mal mayor que es el que rechazo totalmente, ¿no? O sea, un bolsón, y vamos a pasar por eso, pues, ¿no? O sea, si la historia se repite como ha pasado, en 12 años vamos a tener la extrema derecha en el poder. Y la cosa es cómo vamos a recibir a la extrema derecha en México en el poder. Entonces, ¿qué me aconsejaría? Es decir, sí, ¿qué posición se toma ante esta circunstancia? Hace mucho tiempo que no me atrevo a dar consejos. La última vez que me atreví a dar un consejo, mi hijo me mentó la madre. Entonces... No, pero yo se lo estoy pidiendo. Bueno. No, aquí el planteamiento que pudiera ser, es que tiene razón, estamos cayendo en una trampa, izquierda contra derecha, Maximiliano contra Juárez, Porfirio Díaz contra Madero, pero siempre, y es parte de este texto, hay una tercera vía, pero es la tercera vía que nos están ocultando.
yo no defendería jamás a López Obrador contra la derecha. Yo lo que atacaría a los dos con una propuesta que es la propia. Aquí la cuestión es cuál es nuestra propuesta. Exactamente, es que las dos preguntas van pegadas. No, aquí lo digo, meternos en la lógica de defender a López Obrador en contra de Frena, ¿no? Es caer en ese juego que precisamente está señalando. Aquí yo creo que nos tenemos que escapar, es una trampa eso. Es una trampa construida a propósito, porque hay muchas cortinas de humo detrás de eso, ¿no? Vamos ahora, te meten un choro ahí de que vamos a hacer una consulta para ver si le metemos un tiro en la cabeza a Felipe Calderón. No pasa nada, ¿no? Ahora vamos a otra consulta en marzo para ver si se revoca o se ratifica a ese señor. No va a pasar nada, pero al final de cuentas, ¿sí? Lo único que está pasando es el tiempo. Lo que está ganando es tiempo para distraer a la gente mientras están imponiendo proyectos muy cabrones. Entonces, la tercera vía es darnos cuenta qué es lo que podemos leer detrás de esa trampa, escaparnos de esa trampa y generar y fortalecer nuestro propio proyecto, que puede ser desde cuestiones alternativas muy pequeñas, espacios de reunión en Oaxaca donde puedas tú tomarte un buen café y tener el mal gusto por leer a Proudhon, que hay gente que todavía lo tiene, pero que se respeta. No me vaya a oír mi amigo Salvador Santiago porque se va a encabronar. Pero yo creo que el planteamiento es que tenemos que escapar. No, hemos oído hablar del Tigre de Alica. El Tigre de Alica fue un agrarista nayarita que se rebeló en contra de Benito Juárez, en contra de las leyes de la reforma, porque era defensor de las tierras comunales, ¿no? Y en un momento dado, ¿sí?, en medio de este desastre, recurre a aliarse con Maximiliano. Fíjate lo que es terrible la historia, ¿sí? Y al final de cuentas termina combatiendo a los conservadores, regresa a apoyar a los liberales y lo terminan fusilando, ¿no? O sea, esa es la historia terrible de cuando buscas una tercera vía, ¿sí?, y terminas oscilando entre una y otra, ¿no? Y aquí no se trata, siempre les digo, no comparen el pasado reciente con el futuro todavía impredecible. Es muy pronto para hacer una diferenciación entre qué fue peor, si Calderón, al que criticábamos porque había militarizado el país, o López Obrador. Que ya lo militarizó. O sea, entonces es que es mejor porque aquel militarizó el país o metió al país en una guerra. Sigue habiendo más muertos ahora y sigue el país más militarizado. Me gustaría hablar en inglés al público, pero me van a decir que pinche agringado. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? O sea, en el discurso, nada más en la narrativa. Digamos que no son iguales, pero tampoco son diferentes, ¿no? Exacto, ahí está. No son iguales, pero tampoco son diferentes. Son diferentes. Yo sí le diría que hay una gran diferencia. A ver. La diferencia es que Felipe Calderón originó todo esto. Y López Obrador lo está alimentando o lo está conteniendo, pero digamos no es lo mismo. Cuando Felipe Calderón llegó no estaba tan mal, no quiero decir que estábamos bien, no estaba tan mal como lo dejó a Peña Nieto. Y Peña Nieto pues lo acabó de chingar. Pero tu memoria histórica es muy reciente, ese problema viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero mi punto es que no, pero por eso hay que... Lo que digo es de que se ha crecido, porque en nuestra percepción nosotros no vivimos en los años 40, ¿no? No estuvimos en los fumaderos de opio de Torreón en 1914, ¿no?, donde también le daban cuello a la gente. Ha cambiado el país, han cambiado la dimensión de las cosas, pero al final de cuentas yo me refiero a la esencia, ¿no? Las formas son el fondo, pero la esencia es fundamental. Aquí lo importante es que es un proceso. Sí, Calderón militarizó el país y la estrategia que siguió fue de combate frontal contra los grupos delictivos, aunque no es completamente cierto, porque todos los gobiernos, y aquí sí me atrevo a decirlo en público a pesar de que me vayan a correr de este lugar non santo, todos los gobiernos pactan con la delincuencia organizada para mantener gobernabilidad. Sí, entonces, maneras, ¿no? digo, ¿qué tal si voy a Badiguarato y saludo a la mamá de aquel, no? No, pues no la arma. Digo, no, o sea, yo no quiero meterme más en otro show. Son diferentes, tienes razón. La narrativa es diferente, la forma de abordar. Pero yo me acuerdo que Miguel de la Madrid hablaba de la renovación moral.
Y Luis Echeverría hizo una lucha frontal contra la corrupción y metió al bote, y metieron luego al bote a la quina. O sea, siempre han buscado chivos expiatorios para construir una nueva narrativa que al final de cuentas sigue siendo, como bien dijo Rodrigo, que ha hablado poco, pero que de pronto puede ser razonable lo que dice, que al final de cuentas lo que está detrás es lo importante. ¿Quién maneja las cuerdas del títere? ¿No? Sí. Preocupémonos por eso, ¿no? O sea, al final de cuentas... Digamos, Obrador no es nuestro amigo, pues. Bueno, pero es cuate. Aparte, doña Beatriz Gutiérrez es mala historiadora, pero eso es otro tema. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, No. Juan Carlos Beas. Estos libros, que nada más para mostrarles a la cámara, Contra la historia del poder. Vamos a ponerlo acá. Ese lo vamos a dejar aquí para que alguien se lo pueda venir a robar acá. Muchas gracias. ¿Dónde lo pueden contactar usted para la adquisición de estos libros? Pues de pronto ahí por inbox en mi muro de Facebook. Ya no doy teléfono porque la última vez que di el teléfono me convertí en un objeto insaciable de búsqueda sexual, entonces ya no doy para eso. Pero no, es que hubo comentarios así, de pronto me trataban de seducir por vía telefónica y yo ya las líneas calientes no las respeto. Entonces, no, por Facebook, en inbox, con todo gusto contestamos, mientras no nos injurien. Y pues somos sobrevivientes al final de cuentas de una época, de una historia, pero que también somos puentes entre diferentes momentos, ¿no? A pesar de las causas perdidas, la lucha sigue y sigue. Eso siempre. ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Porque si no hay Si es lucha, una causa perdida. mira, Flores Magón decía sabiamente, la sumisión es muerte, la rebelión, la rebeldía es vida, ¿no? Mientras estés así activo, vas a poder estar divirtiéndote, ¿no? Yo quisiera confesar, al final de cuentas puede ser muy criticable, pero de pronto con esto de la pandemia, algo que nos ha venido afectando de alguna forma a todos, hay tiempos muertos que dices, puta, no puedo salir, o sí puedo salir, pero bajo esas condiciones, qué hueva. Entonces, estoy haciendo un ejercicio con los amigos evangelistas de Guatemala. Uh-huh. Hay unos grupos en WhatsApp, en Facebook, que son muy, muy conservadores, y todos los domingos en la mañana, o los sábados también, cuando es un grupo que es sabático, me meto a ese grupo y les hago provocaciones. Y me quieren responder 600 gentes insultándome, de que me voy a condenar, de que me voy al infierno. Pero sin provocación la vida no vale nada. Parafraseando a nuestro más grande filósofo, que es José Alfredo Jiménez. Quien no conoce a José Alfredo Jiménez en este país no sabe lo que es ser mexicano. Salud. Muchas gracias, don Juan Carlos. Y gracias a ustedes por vernos. Ha sido una muy agradable plática con Juan Carlos Beas. ¿Te pareció? Y además estoy lleno de esperanza, que es lo peor. O sea, no debe ser así, pero gracias por vernos.